para compartir con ustedes un proceso de diseño basado en 10 puntos específicos que debemos contemplar para poder generar una imagen que pueda competir en un concurso de cartel a nivel internacional, ¿no? Decálogo del diseño de cartel, más competencia para que puedas elegir. Cabe resaltar que el contenido que está en esta presentación son carteles míos, son carteles propios que han funcionado de manera profesional, con clientes reales, con efectos reales, y algunos otros también han sido participantes en este tipo de concursos. Entonces, bien, comenzamos con esta sección de los elementos que lo componen, ¿sí? Pensando en que esta es una categoría abierta para estudiantes desde el primer semestre e inclusive para personas que quisieran involucrarse en la realización del diseño de cartel para el concurso, pues bueno, quise hacer algo un poquito más completo, algo específico, ¿no? Como ejemplo tenemos un cartel de una película y estos son los elementos que componen a un cartel cinematográfico, que son el título. En esta ocasión está en la parte superior al centro, mencionando también que no siempre los títulos van arriba, al centro, en negritas o bold, ¿no? El título puede tener variantes de disposición, de color, de fuentes tipográficas, siempre y cuando pensemos en la jerarquía que tenga para que pueda funcionar como tal, como un título, como un texto que va a ser el que tenga mayor impacto, mayor peso dentro de nuestra imagen. El segundo que tenemos va a ser el texto secundario. Estos textos secundarios son aquellos que nos brindan datos importantes de nuestro cartel o de nuestro tema o del objetivo que estamos por lograr con el mensaje que queremos dar. Y pueden ser significativos como estadísticas, números, información que acompaña y complementa nuestro título, ¿sí? Vamos a tener como tercer elemento la imagen, ¿sí? La imagen es muy importante en el diseño de cartel, puesto que va a ser aquella que nos va a hacer voltear, ¿sí? Que va a ser el complemento del contenido y del mensaje al espectador y que va a ser, pues, aquella que detone la reflexión, ¿no? Para eso vamos a ver más adelante técnicas y formas de desarrollar una imagen que pueda ser impactante, ¿no? En este caso del cartel cinematográfico tenemos también los créditos, ¿sí? Todos los créditos de aquellas personas, estudios, organizaciones, instituciones que participaron como tal en la creación de la imagen. En este caso, en la parte inferior derecha, coloqué una línea indicando el crédito del autor del cartel, ¿sí? Nosotros tenemos que también firmar nuestros diseños. Lamentablemente existe algo que se llama plagio y que, bueno, de alguna forma nosotros podemos salvaguardar, ¿sí? Nuestra idea, nuestro concepto, el contenido del cartel, el mensaje, el objetivo, y generar esta autoría, ¿no? Con una firma. Dentro de este crédito de autor, pues debe venir el nombre del realizador, ¿sí? Del diseñador gráfico o el realizador que hizo el cartel. Y también puede ir acompañado de aquellas personas o aquellos estudios que generaron en algunos casos la ilustración, la fotografía, la composición tipográfica, la postproducción, no sé, ¿no? Entonces puede haber varios nombres ahí que defiendan, ¿sí? O que salvaguarden la imagen realizada o el cartel creado, ¿vale? En este caso también, pues bueno, las palmas, ¿sí? Que son aquellos premios o selecciones a festivales de cine, que son reconocimientos que deben ser visibles, ¿no? Estas son muy importantes para el filme o para la película. Son reconocimientos a nivel internacional. Por supuesto, van a darle mucho valor a la producción audiovisual y deben estar allí, ¿no? Pero también deben estar pensados en su colocación y disposición de los elementos para que no afecten o no compitan con nuestra imagen, ¿no? Debe haber un todo bien organizado. Y finalmente también tenemos los logotipos, ¿sí? Muchos diseñadores a veces a la hora de diseñar no pensamos, ¿no? en esta cantidad de marcas o de logotipos que van a acompañar a nuestro cartel.
Y bueno, a veces pensamos que pueda saturar nuestra imagen. Una solución es obviamente que se vayan tal vez hasta la parte de abajo, dentro de una pleca o sin pleca, en positivo, negativo, no sé, para que pues puedan estar visibles, puesto que también muchos proyectos se realizan gracias a todas estas organizaciones, instituciones, empresas, ¿sí? Que por supuesto hacen una inversión para que salga a la luz un proyecto de este tamaño, ¿no? Entonces, pues también los logotipos van a estar dentro de un cartel. En algunos casos no los hay. Por eso puse este cartel, porque puede tener la composición pues de todos los elementos en una misma imagen, ¿sí? Pues bueno, logramos que un cartel finalmente sea visible, sea reflexivo, se entienda y que contenga pues todos estos recursos visuales, ¿no? Después vamos a tener una selección, ¿sí? Los carteles tienen una tipología, ¿sí? Y la dividimos en las siguientes. Cartel publicitario va a ser aquel que se encargue de hacer imágenes que vendan, ¿sí? Va a ser aquel cartel comercial que promueve la adquisición de un producto o de un servicio. El cartel cultural va a ser aquel que nos invite a asistir a una manifestación artística, ¿sí? Aquel cartel de la obra teatral, aquel cartel de la orquesta, del concierto de una orquesta, del concierto de rock, de la presentación de un libro, ¿sí? Todo aquel que contribuya, ¿sí? a la adquisición de conocimientos artístico-culturales, pues va a ser considerado dentro de este tipo de cartel. Después vamos a tener el cartel ecológico, ¿sí? El cartel ecológico va a ser aquel que en su tema tenga como primicia, pues, la sugerencia del cuidado de los animales, la sugerencia del reciclaje, la invitación al cuidado del medio ambiente, ¿sí? Entonces, vamos a dividir también estos carteles, pues, dentro de esta parte del cuidado del ser humano, de los árboles, del medio ambiente, del aire, del cuidado del agua, etc. El siguiente va a ser aquel que se encargue de promover una manifestación de un grupo social, ¿sí? Aquel que hable de la injusticia, de la impunidad, de la violencia intrafamiliar, de la violencia infantil, todos aquellos acontecimientos, ¿sí? Que afectan de manera inmediata a un sector social o a la sociedad o a un grupo de personas o a una persona en específico y que necesita protestarse, pues bueno, todas esas imágenes van a entrar en esta categoría. Después vamos a tener el cartel político, que es aquel que se dedica a la propaganda o a promover a una persona, ¿sí? A tener un puesto o un cargo, ¿sí? O una función dentro de la política. Después vamos a tener el cartel científico, que va a ser aquel que promueve una investigación o que realiza una síntesis de una investigación científica. Esto se acerca mucho más a la infografía. Sin embargo, en el medio científico y de la medicina, pues bueno, se le llama concurso de cartel o carteles que presentan este tipo de temas. Después vamos a tener el cartel de galería, va a ser aquel que es exclusivo bajo invitaciones o bajo concursos para estar participando dentro de una galería, ¿no? Es expuesto, es publicado, lo ve mucha gente que va a la sala o a la galería, sin embargo, no se va a la calle, ¿no? Es muy rara la vez que un cartel que ha sido de concurso o de galería o solamente exclusivo para exposición se vaya a una producción en la calle, ¿no? Y finalmente, bueno, tenemos el cartel cinematográfico, que es exclusivo para producciones audiovisuales como documentales, largometrajes, cortometrajes, y que, bueno, promueve o refleja el interior o el contenido de esa película que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces nos tiene que invitar a saber un poquito, ¿no? A inyectar un poquito la semillita
de lo que se trata esta película o este filme para acercarnos a verla, ¿no? Vaya, dentro del cartel cinematográfico, pues bueno, existen varias formas de diseñarlo, ¿no? Sin embargo, hay algunos en los que vemos, vaya, los rostros de los actores y no nos dice nada de la película, ¿no? Otros que nos dice una reflexión o que nos invita un poquito a dar una sinopsis de la película y no se ve ninguna foto de actor, ¿no? En fin, hay muchas otras cuestiones. Después vamos a tener una clasificación por su solución, ¿sí? Y está la primera división, que es el cartel anecdótico. El cartel anecdótico es el concepto para solucionar la imagen que está basada en un acontecimiento o un suceso dentro del tema que nosotros estamos abordando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, este cartel es anecdótico porque nos muestra escenas, ¿sí? Sucesos que se encuentran dentro de la película, ¿no? Entonces, es como capturar el momento y trasladarlo a la imagen central de nuestro cartel, ¿sí? No va más allá, no nos invita tal vez tanto a una reflexión o a tratar de comprenderlo de otra manera o con diferentes ángulos o no necesitamos ciertos conocimientos para poder entenderlo porque solamente presentamos pues lo que está aconteciendo, ¿sí? Por otro lado tenemos el cartel simbólico, ¿sí? Esta solución se basa en un símbolo de reconocimiento universal que puede ser intervenido para que cambie el contexto, para que cambie el concepto y nosotros podamos dar una idea o un mensaje diferente a lo que significa ese símbolo, ¿no? Entonces nosotros podemos intervenirlo, modificarlo, sacarlo de su contexto y meterlo a otro para obtener el concepto que nosotros queremos darle al espectador, ¿sí? Entonces, símbolos como la paloma es la paz, el cráneo es la muerte, la cruz es la religión, escudos de banderas, etcétera. Todos estos símbolos que son reconocidos de manera universal, podemos intervenirlos, obviamente, con su debido respeto y limitaciones, siempre y cuando pues, sea algo con un fin positivo para que el mensaje pueda llegar de la mejor manera a las personas que queremos, ¿no? Finalmente tenemos el cartel retórico. Sí, toda imagen tiene retórica en su concepto, pero esta es una clasificación para poder entender cómo podemos solucionar un cartel, ¿no? Entonces, bueno, en este cartel retórico o poético, como muchas veces lo vamos a encontrar, llamado así porque es, digamos, la parte más compleja de desarrollar un cartel, pues bueno, tenemos diferentes figuras, ¿no? La metáfora, la sinécdoque, la hipérbole, la prosopopeya, vaya, tenemos varias figuras retóricas de las que nos podemos basar para generar un cartel de este tipo, ¿no? Entonces, va a suceder que el espectador, pues, reciba una imagen, ¿sí? Pero con una modificación más inteligente, si lo queremos ver así, a la hora de presentársela, ¿no? Entonces, esta parte del asombro del espectador al ver una imagen y que entiende el tema, es un éxito para el diseñador, ¿no? Y nosotros vamos a tener varias técnicas de representación para hacerla. Yo comparto 3, ¿sí? Tenemos primero la ilustración, dentro de ellas la ilustración tradicional, que va a ser aquella que está realizada pues prácticamente a mano, ¿no? Técnicas secas y aguadas, lápiz, grafito, pastel, acuarela, óleo, témpera, no sé, todas aquellas tintas, ¿sí? Que nos ayuden de manera tradicional a generar una imagen, pues bueno, van a estar dentro de esta técnica, ¿no? En este caso, pues es una ilustración con tinta china para poderse realizar este cartel. Vamos a tener, por otro lado, pues la ilustración digital, ¿no? Aquí es donde yo les digo que exploten sus habilidades en cuanto a las técnicas de representación que tengan. Si son buenos para poder ilustrar a mano, pues intenten hacer su cartel en la técnica que más les gusta o que mejor desarrollen, ¿no? Si son muy buenos con la ilustración digital en una tableta,
pues adelante, ¿no? Por algo tenemos estos talentos para poder explotarlos y presentar un mejor proyecto, ¿sí? Esta ilustración digital, pues va a ser aquella en software de ilustración, ¿no? Y con diferentes instrumentos, el mouse, la tableta digital, el iPad, etcétera, ¿no? Lápiz digital, directo a pantalla. Va a ser todo aquel que nos facilite llevar nuestra imagen de la mano a la pantalla sin papel. Y por otro lado también vamos a tener la mixta, ¿sí? En este caso, pues bueno, podemos tener una ilustración, ¿sí?, que interviene a una fotografía para poder completar, pues, el concepto que nosotros queremos dar. La siguiente técnica de representación va a ser la fotografía, ¿sí? Una buena fotografía, pues obviamente también nos va a transmitir un mensaje. El objeto a fotografiar obviamente va a ser el contenido. Entonces, bueno, dentro de la fotografía vamos a tener la que no lleva edición, que es cuando nosotros fotografiamos el objeto que queremos usar para la representación de nuestra idea, de nuestro concepto, y que no le vamos a meter filtros o no le vamos a hacer un fotomontaje para realizarlo, no. Vamos a crear nosotros el objeto, ¿sí? O vamos a hacer la ilustración y hacemos la fotografía, pero no editamos para lograrse. Sin embargo, vamos a tener la otra fotografía que es editada, ¿sí? O con una creación de un fotomontaje, un collage, la metamorfosis, la transformación de un objeto a otro, como en este caso, ¿sí? Entonces son objetos que obviamente no existen, pero gracias a la fotografía editada y el fotomontaje nosotros podemos lograr ese mensaje, ¿sí? Generar un impacto, ¿no?, al que queremos dar. También es muy importante tomar en cuenta la técnica de la representación que vamos a usar en nuestro cartel, porque de ella viene mucha parte del impacto. Entonces, probablemente una imagen, o en este caso, este hueso hacha, que podría haberse hecho en una vectorización, pues obviamente no tiene el mismo impacto que fotográfico, ¿sí? Por el aspecto, ¿no? Entonces, es muy importante también la elección de la técnica. Por otro lado, también tenemos la maquetación o la maqueta. Va a ser aquella parte, pues, escultórica, ¿no? Recordemos que el cartel es lo que más se acerca a una representación artística dentro del diseño gráfico, sin olvidar que la función principal es la comunicación del mensaje, ¿sí? Y la comunicación clara, concreta y coherente, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer mediante la escultura o el armado de piezas, hacer una maqueta que funcione como el objeto para nuestra imagen central, ¿no? En este caso, pues bueno, es un objeto hecho con plastilina, con masa, y las jeringas pues son reales, ¿no? Entonces la maqueta también es otra técnica de la que nos podemos valer para poder diseñar nuestro cartel. Dentro de la percepción, pues vamos a tener las leyes de la Gestalt, que nos ayudan a resolver muchas veces un cartel retórico y que nos ayuda a generar en el espectador pues un asombro, ¿no?, o una reflexión, o que su cerebro prácticamente trabaje mediante esta percepción y pues resuelva la imagen en la idea que nosotros queremos comunicarle, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos figura fondo, continuidad, proximidad, similitud, cierre, compresión. Esto pues obviamente ustedes lo pueden investigar por su parte y encontrarán infinidad de recursos visuales para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, pues muchas veces la creatividad obviamente debe estar en el concepto y la idea que nosotros queremos dar, pero se define en la forma en la que la vamos a transmitir. Y bueno, aquí vienen los 10 puntos que yo sugiero como decálogo del diseño de cartel para que ustedes puedan resolver una imagen, ¿sí? Y que siguiendo estos pasos, pues podemos obtener un buen resultado, ¿no? Podemos tener un resultado competitivo, un resultado en este caso para nuestro concurso. Para cualquier otro tipo de cartel puede funcionar. Y bueno, vamos a verlo, ¿no? En este caso, pues más competencia para que puedas elegir. Gracias a la explicación genial que nos dio Mariana en un inicio, pues pudimos comprender un poquito mejor el tema, ¿sí? Y esto es lo que yo propongo en estos 10 pasos, ¿no?
Primero, la elección del tipo de cartel, ¿sí? Saber cuál es el tipo de cartel que voy a diseñar, ¿sí? Con el que voy a participar, ¿sí? En este caso, para un concurso dentro de una edición internacional, pero también puede ser, por ejemplo, para un proyecto profesional, ¿no? O sea, saber dentro de, primero, qué tipo de cartel voy a hacer, ¿no? El segundo paso es definir el tema, ¿sí? ¿Cuál es el tema que estamos abordando? Más competencia para que puedas elegir, ¿ok? Ese es el tema que se nos da. Muchas veces la definición del tema es el mismo que se nos da. Después tenemos el tercer punto, que es el planteamiento del mensaje. Aquí, bueno, resalto transmitir, ¿no? O sea, debemos ser muy objetivos y coherentes en lo que queremos dar a entender con nuestro cartel, porque si existe una ambigüedad, pues estamos errando como comunicadores visuales, ¿no? Entonces, transmitir que cuando las empresas compiten por ganar nuestra preferencia, somos los consumidores quienes tenemos el poder de elegir la opción que mejor se adapte a nuestros bolsillos, gustos y necesidades, ¿no? Entonces, eso es, en concreto, lo que nosotros tenemos que dar a entender con nuestro tema, perdón, con nuestro cartel. Después vamos a crear un título, ¿sí? Este puede ser una frase que nosotros propongamos o que nosotros desglosemos, ¿sí? Para sugerencia o que sirva como detonante de nuestra imagen. Otra creación del título puede ser un eslogan, ¿sí? Muchas veces, si ustedes se pueden analizar las campañas publicitarias, pues la imagen obviamente reflejan el eslogan o viceversa. Y bueno, eso fue porque hay un proceso, pues bueno, metodológico para crear esta campaña, ¿no? Entonces, una frase, una palabra, una serie de palabras en conjunto pueden detonar una imagen, ¿sí? El quinto punto es la búsqueda de referentes visuales. Una vez que tenemos esta frase, ¿sí? O este eslogan, pues podemos investigarlas, ¿sí? Esta frase, qué significa, cuáles son las palabras por las que está compuesta, qué significan, qué elementos visuales o qué objetos, ¿sí? Qué fotografías me pueden dar referencia a esta frase, ¿no? Entonces son elementos visuales que sugieran una analogía o referencias con el propósito del tema, ¿sí? Si estamos hablando de empresas, bueno, ¿qué es una empresa? ¿Por qué está constituida? ¿Cuáles son las que existen? ¿Cómo se vende el producto que hacen estas empresas, ¿no? Consumidores. ¿Quiénes son esos consumidores? Ah, bueno, hay una segmentación. Ok, ¿a dónde pertenezco? ¿Qué es lo que yo quiero dar? ¿Qué parte de esos consumidores es importante para mí? ¿Yo dentro de qué segmento me encuentro en esos consumidores? ¿Soy consumidor? ¿Sí? Entonces, también generar preguntas, pues va a resolver nuestra imagen, ¿no? Tenemos el poder de elegir, ¿sí? Entonces, aquí hay una frase importante, la elección. Si nosotros investigamos por aparte lo que significa la elección, ¿sí? Pues vamos a encontrar definiciones que nos van a ayudar a resolver, ¿no? Entonces es elegir la mejor opción, ¿sí? Y nos habla de que se adapte a nuestros bolsillos. En los bolsillos, ¿qué hay? ¿No? Bueno, dinero. El dinero, ¿cómo lo podemos representar en una referencia visual? Signos de pesos, monedas, billetes, carteras, chequera, bancos, caja, no sé, ¿sí? Gustos. ¿Cómo son los gustos? Los gustos satisfacen una necesidad en qué, en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos. Bueno, entonces entre las referencias está la cabeza, la mente, la idea, el cerebro, los ojos. Es un gusto de comida, está la boca, está la lengua, las papilas gustativas, el estómago, ¿no? Es un gusto sentimental, ¿sí? Me voy a comprar ese reproductor de discos de vinil porque es nostálgico. Entonces, ¿dónde se van los sentimientos? En el corazón. Bueno, entonces, imágenes de corazón, imágenes que promuevan
una sensación afectiva, ¿no? Un abrazo, un beso, una caricia. Vaya, necesidades, la vida, en fin, si se fijan, ¿sí? Esta parte de los referentes visuales es muy importante, sobre todo si nos vamos más y más adentro sobre el planteamiento de nuestro mensaje y la frase que utilicemos para detonar. Después vamos a tener una elección del tipo de cartel a desarrollar. ¿Cómo quiero presentar mi imagen? ¿Va a ser una anécdota? ¿Sí? ¿Va a ser alguien que esté realizando tal cual la elección de un producto, de un servicio, mirándose las bolsas, ¿no? ¿O va a ser simbólico? ¿Ok? Puedo tomar el signo de pesos para usarlo como símbolo, como referente visual que voy a intervenir, que voy a deformar, que voy a transformar, ¿sí? Que voy a sacarlo de su contexto y meterlo en otro para que pues pueda representar la idea que yo quiero dar, ¿no? O va a ser basado en una hipérbole, ¿no? Para hacer la retórica. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a exagerar una billetera porque pues tengo mayor capacidad, ¿sí? Para elegir el producto más caro, ¿no? No sé, ¿no? Entonces tenemos estas tres diferentes formas de solucionar nuestro cartel y ustedes pueden elegir la que más les interese o mejor les convenga para dar su mensaje. Después vamos a tener como séptimo paso la experimentación. Seleccionar estos referentes que ya hemos tenido anteriormente para poderlos mezclar, ¿sí? Hablamos de la mezcla de imágenes según su forma, según su contexto, según su significado, para que sea una imagen original, ¿sí? En esta parte es donde se refleja la creatividad de representación, ¿sí? Después, obviamente, vamos a tener un proceso de bocetaje, donde aquí, vaya, es donde tenemos que explayarnos, ¿no? Todo nace de un lápiz y papel, ¿no? Entonces, yo les invito a que no se vayan directo a una computadora sin antes hacer un boceto, ¿sí? No uno, varios bocetos, ¿no? Entonces, proponer estas mezclas, la disposición de elementos, un juego tipográfico, experimentar pues diferentes uniones de imágenes, no sé, el proceso de bocetaje es muy importante, ¿sí? Porque tal vez podamos tener una gran idea, ¿sí? Un excelente concepto, pero si no hacemos una buena realización, pues se nos puede caer todo, ¿no? Después el noveno paso, pues va a ser seleccionar qué técnica es la adecuada para mi proyecto. Ok, ya tengo entonces qué objeto voy a ilustrar, qué objeto voy a fotografiar, qué objeto voy a esculpir, ¿sí? La técnica es muy importante para la calidad, ¿sí? Si ustedes les gusta o disfrutan o son buenos ilustrando tradicionalmente, háganlo con ese medio, ¿no? Si alguien se dedica a la escultura y sabe que una pieza le va a quedar bien para su cartel, pues adelante, ¿no? La experimentación con técnicas, no, pues es que no soy bueno en foto, pero quiero hacerlo foto. Háganlo como ejercicio, ¿sí? Pero no para un cartel que va a ir a concurso, ¿sí? Utilicen las mejores herramientas que tengan para poder lograrlo. Y finalmente, pues la realización, ¿no? Ya aterrizar todo lo que hemos visto, concluirlo en su máquina, concluirlo en un software para que éste tenga, pues obviamente el formato necesario, como ya vimos en el concurso, pues que tenga el tamaño de 70 por 100 centímetros. Hay diferentes formatos que nos pueden dar diferentes disposiciones de los elementos. Entonces, enfocarnos al formato, pues nos va a ayudar a distribuir cada uno de los elementos que lo integran. 70 por 100 centímetros, 300 dpi, CMYK. ¿Ok? Entonces, basados en estas limitaciones o en estas restricciones gráficas, pues comenzar a hacer su diseño para finalmente tenerlo, ¿no?